Bienvenido a Agentes Inmobiliarios de Marple. En el silencioso zumbido de una tarde de té, una taza esconde un secreto mortal. Cuando un solo sorbo se convierte en un error fatal, la calma del pueblo se desmorona. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de las tazas de té? Ahora, sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. El salón parroquial de Santa María Mead rara vez estaba tan lleno de vida como aquella húmeda tarde de jueves, cuando el Instituto de Mujeres se reunió para lo que, con optimismo, se llamó un té de primavera. Aunque las lilas del exterior aún goteaban de la lluvia matutina, las mesas del interior estaban adornadas con manteles blancos planchados, bandejas de sándwiches apiladas y tazas de porcelana desiguales que parecían tener sus propias historias. La charla era suave, cariñosa y apenas un poco competitiva, como el zumbido de las abejas alrededor de una flor solitaria que se negaba a compartir. La señorita Marple, modestamente sentada cerca de la ventana, removía su té con una atención silenciosa que hacía que incluso el sonido de la cuchara pareciera reflexivo. Sus ojos, pálidos pero alertas, recorrían lentamente la habitación. Observó la peculiar inclinación de la barbilla de la señora Bantry al pasar la esposa del vicario, el nervioso aleteo de los dedos de la joven señora Hewson al colocar su plato de pastelitos, y la forma en que el señor Clement, siempre el esposo devoto, no dejaba de mirar el reloj a pesar de fingir admiración por los bollitos. El tiempo, pensó la señorita Marple, siempre era el primero en traicionar la conciencia. La pieza central del evento, una llamativa tetera de plata con forma de cisne, relucía en la mesa central, regalo del comité de la fiesta del año pasado. En las últimas semanas se había convertido en objeto de divertidos rumores. Algunos decían que había pertenecido a la viuda de un coronel que había perdido su fortuna. Otros, que provenía de un comerciante de segunda mano de Bath que vendía objetos de origen incierto. Fuera cual fuera su pasado, ahora brillaba con prepotencia mientras las mujeres se servían, cada una con la delicadeza de quienes saben que en un pueblo los ojos nunca están quietos. Fue la señora Price Ridley quien rompió la calma primero. Por supuesto, anunció con su aire habitual de benevolencia reticente. Es bastante comprensible que algunos entre nosotros seamos demasiado orgullosos para admitir que hemos caído en, digamos, tiempos difíciles. Su mirada se posó como un alfiler en la señora Hewson, cuya taza tintineó ligeramente contra el platillo. El orgullo, murmuró la señorita Marple en voz baja, aunque sin dirigirse a nadie en particular, es a menudo el último lujo que nos permitimos. En ese momento, un pequeño ruido atrajo miradas. La esposa del vicario, sonrojada por la vergüenza, había dejado caer una cuchara. Una suave risa se extendió, pero sin embargo, había una inconfundible tensión entre la alegría. La señorita Marple notó que el pico de la tetera con forma de cisne apuntaba directamente hacia la casa de la señora Hewson, como una acusación hecha con metal pulido. El sonido de la lluvia golpeando los cristales intensifica la sensación de encierro. Era un encierro placentero, con aromas esponja de limón y autosatisfacción, y sin embargo la señorita Marple sentía un escalofrío que nada tenía que ver con el clima. Cuando por fin se sirvió el té, la señora Bantry declaró: «Un brindis por el espíritu comunitario, lo que quede de él». Siguieron risas, pero no de todos lados. La mirada de la señorita Marple se dirigió rápidamente hacia la ventana, donde una figura con un abrigo oscuro se cernía justo al otro lado del cristal. El rostro estaba oscurecido por el reflejo, pero la quietud de la postura era inequívocamente deliberada. Observando, no simplemente pasando. Momentos después, la puerta se abrió con un crujido, dejando entrar una ráfaga de aire húmedo. Entró la figura un hombre alto, con la titubeante cortesía de quien no está acostumbrado a semejante compañía. Se quitó el sombrero, dejando al descubierto su cabello mojado por la lluvia. «Disculpe», dijo en voz baja. «¿Está aquí la señorita Hewson?» «La señora Hewson, quiero decir». Toda la conversación se congeló. La señora Hewson se levantó a medias de su silla, su tez se tornó pálida. «Sí», dijo ella, con voz apenas audible. «Sí, estoy aquí». La mirada del hombre se posó en ella por un instante inquietante. Luego sonrió, aunque no llegó a sus ojos. «Me temo que traigo noticias bastante graves». Hubo una pausa en la que la sala misma pareció escuchar. Incluso la tetera con forma de cisne captó el reflejo apagado de su rostro, con su cuello curvado brillando como un presagio. Su marido continuó en voz baja: «Ha sido encontrado muerto en el callejón cerca de Old Mill Road». Una taza se hizo añicos. La señora Hewson lanzó un grito ahogado y se desplomó en su silla,
con una mano sobre la boca. Nadie habló. La lluvia, que volvía con fuerza, llenó el silencio con un ritmo lúgubre. La señorita Marple no se movió, pero entrecerró ligeramente los ojos, captando cada reacción la sorpresa que pareció demasiado fuerte en la señora Bantry, la compasión que curiosamente se retrasó en la esposa del vicario, el modo en que la boca de la señora Price Ridley tembló de satisfacción antes de recordarse. El hombre hizo una reverencia torpe. El inspector Graves me pidió que le diera la noticia. Estará solo enseguida. Se giró para irse, pero dudó. Había algo junto al cuerpo. Esto. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño sobre violeta, húmedo pero sellado. Su visión atrajo todas las miradas. Para la señora Hewson, dijo. Tenía su nombre escrito. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, como atraída por un aroma. Algo en el delicado tono lila del papel, demasiado brillante para el luto, le pareció extraño. El sobre reposaba sobre la mesa como un pétalo caído en la estación equivocada. Y aunque las mujeres murmuraban y aferraban sus perlas, la señorita Marple solo veía el reflejo de la tetera sobre aquella superficie violeta, un cisne suspendido sobre el nombre de la futura viuda. El sobre violeta permaneció intacto sobre la mesa, con los bordes ligeramente curvados por la humedad. Nadie se atrevió a cogerlo. Las mujeres de St. Mary Mead ya había presenciado tragedias, pero rara vez con tanta intimidad teatral se anunciaba la muerte tomando el té, entre bollos y chismes. El aire parecía impregnado de algo a la vez sagrado e indecente, como el silencio tras una confesión. El hombre que había traído la noticia se marchó en silencio, cerrando la puerta con un clic tras él, con una firmeza que provocó un leve escalofrío en la habitación. Los sollozos de la señora Hewson rompieron el hechizo. La esposa del vicario fue la primera en moverse, levantándose con delicadeza experta para poner una mano en el hombro de la joven. «Querida, no debes angustiarse más», murmuró, aunque sus ojos seguían fijos en el sobre. «Quizás deberíamos llevarte a casa». La señora Bantry, mientras tanto, se inclinó hacia la señorita Marple y susurró: «¡Qué asunto tan terrible! Ya sabe, ese hombre no era muy querido. No puedo decir que me sorprenda que haya pasado algo. Los hombres con deudas rara vez mueren en paz». Había un destello de satisfacción bajo su decoro. La mirada de la señorita Marple se dirigió a ella y luego volvió a la de la señora Hewson. «Rara vez lo hacen», dijo en voz baja. Vio los dedos temblorosos de la futura viuda sobre la carta, debatiéndose entre el miedo y la necesidad imperiosa de saber. Por fin, la señora Hewson extendió la mano. El papel violeta parecía frágil, pero resistía su tacto con la extraña firmeza de algo que ostentaba poder. No lo abrió. «Me lo llevo a casa», dijo débilmente, con la voz tan fina como la taza de porcelana que tenías a su lado. «Aquí no. Delante de todos no». La señora Price Ridley sorbió con fuerza la nariz. «Muy bien. El dolor se vive mejor en privado». Sin embargo, su mirada se detuvo, ávida del espectáculo que fingía desdeñar. A su alrededor, las sillas rasgaban, las tazas de té tintineaban, y lo cotidiano reanudaba su actividad. Solo la señorita Marple permaneció sentada, pensando aún en esa carta y en el curioso momento de su llegada. Afuera, la lluvia había cesado, dejando las ventanas veteadas por la tenue luz de la tarde. A través de ella, el pueblo parecía limpio, aunque la señorita Marple sabía muy bien que el barro, como los secretos, rara vez se desvanecía con tanta facilidad. Cuando la señora Hewson finalmente se dejó acompañar por la esposa del vicario, apretando el sobre violeta contra el pecho, una docena de teorías tácitas se extendieron por la habitación. La señora Bantry, por supuesto, no perdió el tiempo. «Bueno, si me preguntas», dijo bajando la voz, «es algún tipo de aventura. Los hombres no escriben cartas a sus esposas antes de morir, a menos que tengan algo que responder». «¿Tonterías?», respondió la señora Price Ridley bruscamente. «Probablemente sea una nota de suicidio. Esa gente callada suele hacer algo melodramático. Es demasiado delicada para su propio bien. Lo dije desde el principio». La señorita Marple se levantó entonces, ajustándose el chal. Su voz, al oírla, fue serena pero definitiva. «Hay que tener cuidado, querida señora Price Ridley, con el tipo de historias que uno se cuenta a sí misma. Tienen la capacidad de convertirse en convicciones. Su amabilidad tuvo el efecto de una reprimenda. La sala quedó en silencio por un instante antes de que la conversación se reanudara en un tono más bajo. La señorita Marple salió, ajustándose el cardigan para protegerse del aire húmedo. El reloj de la iglesia dio las 4. En el callejón, más allá del seto,
Un coche de policía dobló la esquina, sus neumáticos susurrando contra la grava mojada. El inspector Graves emergió como un hombre serio y reflexivo, con una mirada que no dejaba pasar nada, pero que revelaba aún menos. Saludó a la señorita Marple con un gesto cortés. Habían trabajado juntos antes, aunque ella siempre sostenía que solo le ayudaba con los recuerdos. «Buenas tardes, señorita Marple», dijo. «Supongo que la noticia ha corrido más rápido que yo». En los pueblos, el inspector respondió. «Las noticias adelantan la verdad y a menudo la toman por la cola». Él sonrió levemente, acostumbrado a su actitud. ¿La señora Hewson se lo ha tomado mal? Es comprensible. Pero el duelo puede ser una prenda muy reveladora. Inspector muestra cómo la gente quiere ser vista. Lo consideró y luego miró hacia el pasillo. No encontramos señales de forcejeo, pero las circunstancias son peculiares. El cuerpo justo afuera de Old Mill Road, sin testigos. Y esa carta, bueno, es extraña. Mata sellada hace 2 días, pero nunca enviada. La mirada de la señorita Marple se posó en el charco a sus pies, donde las nubes y la aguja se reflejaban juntas. 2 días después, murmuró. Tiempo suficiente para que la intención se convirtiera en acción. ¿Indulto? Oh, nada, dijo rápidamente, con la mirada abstraída. Solo que la gente suele decidir su rumbo antes de admitirlo. El inspector dudó y luego se quitó el sombrero. Estaré en la casa de los Hewson enseguida. Seguro que pronto tendrá más noticias. Mientras se alejaba, la señorita Marple permaneció inmóvil, escuchando el leve crujido de la tetera con forma de cisne que la señora Bantry llevaba al interior. Su superficie pulida reflejaba un rayo de luz tenue, fría, artificial y sin reflejo de calor. Pensó en la carta sobre papel violeta contra tela blanca, un mensaje que podría haber sido un consuelo o una confesión, o algo mucho más deliberado. La campana de la iglesia volvió a sonar. Una sola nota, que se prolongó más de lo esperado, se deslizó por el callejón como un recordatorio. La señorita Marple se volvió hacia ella pensativa. El pueblo hablaría esta noche, lo sabía, junto a las chimeneas y bajo las lámparas, y por la mañana la verdad estaría empañada por la opinión. Pero no eran los chismes lo que la preocupaba. Era ese peculiar tono violeta, ni luto ni alegría, lo que la turbaba, como si el color mismo pudiera mentir. El tenue repique de la campana de la iglesia apenas se había apagado cuando la señorita Marple emprendió su lento camino a casa, con la tierra húmeda y suave bajo sus zapatos. Siguió el estrecho sendero que bordeaba el jardín de la vicaría, reflexionando en silencio sobre el extraño panorama del día. El pueblo permanecía en silencio bajo la luz menguante. Sus tejados exhalaban niebla como si las propias casas susurraran con incredulidad. Tras ella, la puerta del salón parroquial se cerró con un eco hueco, el sonido de algo privado que se sellaba. Al final del camino, la cabaña de la señora Hewson se alzaba bajo un castaño en flor, con sus capullos rosados colgando como manos cansadas. 2 guardias se detenían junto a la puerta, hablando en voz baja. La señorita Marple no se acercó de inmediato, se detuvo junto al seto y observó. Había un ritmo en el comportamiento humano en momentos de crisis, y hacía tiempo que había aprendido que la gente se revelaba con mayor sinceridad en silencio. La señora Hewson apareció en la puerta, envuelta en un chal que parecía demasiado grande para su pequeña figura. El sobre violeta seguía intacto en su mano. El inspector Graves estaba justo dentro, con el sombrero sobre la mesa, junto a su té intacto. Hablaba con dulzura, pero la mirada de la mujer no estaba fija en él, sino en la carta sin abrir, como si la temiera más que al dolor mismo. «Quizás sea mejor esperar hasta mañana», le oyó decir la señorita Marple. «No hay necesidad de preocuparse esta noche». La señora Hewson asintió, aunque el gesto fue vacío, mecánico. El inspector miró hacia el sendero y vio la discreta figura de la señorita Marple junto al seto. Con un leve gesto de la mano le hizo una seña para que se acercara. «Es de noche otra vez», la señorita Marple dijo mientras ella se acercaba. «Tiene usted un don para estar cerca cuando algo importa». «Simplemente voy donde me lleve el día», respondió con suavidad. Su mirada se dirigió al sobre. «¿Lo ha leído?» Todavía no murmuró. «Dice que no se atreve. Le he aconsejado que lo mantenga sellado por ahora hasta que le echemos un vistazo». «Muy bien», dijo la señorita Marple en voz baja. «Las cartas, como los secretos, pueden volverse más pesadas si se tocan demasiado pronto». La observó un momento y asintió. «No hay señales de que hayan forzado la entrada. Debió de caerse o de haber recibido un golpe por la espalda, aunque no había ningún arma a la vista. Es extraño, aunque su reloj de bolsillo se paró a las 3:15.
La señorita Marple arqueó levemente la ceja. Qué preciso puede ser el tiempo cuando quiere contar una historia. El inspector sonrió levemente, acostumbrado a su sabiduría indirecta. Ya veremos qué historia cuenta entonces. Haré que el doctor Haydock examine el cuerpo esta noche. Mientras hablaba, la compostura de la señora Hewson flaquea. Se hundió en una silla, aferrándose al chal con más fuerza. No debía volver hoy, dijo de repente. Iba a estar fuera hasta el domingo. Ayer llamó desde la posada, diciendo que había encontrado algo importante. Su voz tembló. Sonaba diferente. La mirada de la señorita Marple se detuvo. ¿Cómo es que es diferente, querida? La señora Hewson dudó, sus dedos recorriendo el borde del sobre, como si hubiera hecho un descubrimiento, o una decisión, pero no dijo nada más. Sus ojos se encontraron con los de la señorita Marple, abiertos e inseguros. Y ahora esto. El inspector Graves se enderezó, garabateando una nota. ¿Se peleó con alguien antes de irse? Ella negó con la cabeza. Que yo sepa, no. Últimamente me ocultaba cosas, nimiedades, cuentas, cartas. Pensé que era trabajo. Siempre estaba orgulloso. La palabra flotaba en el aire como una acusación. El orgullo de que los pueblos antiguos se disfrazan de virtud. La señorita Marple lo había oído antes, tanto en mesas de té como en funerales. El orgullo llevaba a la gente a la ruina en silencio, con modales decorosos y deudas tácitas. El inspector cerró su libreta. Nos encargaremos de ello, señora Hewson. Intente descansar. Se giró hacia la señorita Marple al salir al callejón. Estoy seguro de que hay más debajo de esto. El sobre, la hora, el secreto. Pero aún no veo el hilo conductor. Ya aparecerá, dijo la inspectora Marple, ajustándose el chal. Los hilos siempre aparecen. Solo hay que esperar a que les dé la luz adecuada. Al despedirse, la mirada de la señorita Marple captó un destello proveniente de la vicaría de enfrente. Una cortina corrida demasiado rápido, como si alguien hubiera estado observando la escena. La curiosidad la aguijoneaba, aunque no dijo nada. La esposa del vicario era aficionada a la compasión, pero también poseía una fascinación inquieta por el dolor ajeno. Para cuando la señorita Marple llegó a su puerta, el crepúsculo ya era más intenso. Se detuvo junto al lilo, rozando sus pétalos con suavidad. El aroma era dulce, empalagoso, casi de esas fragancias que se esfuerzan demasiado por parecer inocentes. Le recordó el color del sobre. Dentro, encendió la pequeña lámpara de su escritorio y abrió su cuaderno. Las anotaciones eran breves, líneas sobrias, como huellas en un camino. Tetera simbólica. Cisne orgullo. Sobre el violeta premeditado. ¿Por qué? Debajo escribió una sola palabra. Motivo. Se recostó en su silla, escuchando el tenue tic-tac de su reloj. Al otro lado de la ventana, un zorro ladró una vez, agudo y repentino. Los pensamientos de la señorita Marple se posaron en la señora Hewson, una mujer que parecía tímida, casi frágil, pero que no había llorado hasta que otros la observan. No era un engaño, precisamente. El dolor de algunas personas simplemente se disfrazaba como un velo. Su mirada se desvió hacia un rincón de la habitación, donde una pequeña taza de té de porcelana, parte de un juego desigual del recibidor, aún reposaba tras su té matutino. El borde dorado reflejó la luz de la lámpara, y volvió a pensar en cómo la verdad rara vez te devolvía la mirada desde la superficie que ocultaba. Afuera, el pueblo permanecía en silencio. Sin embargo, quizá en algún lugar de aquella vicaría cerrada, o tras el cuidado seto de la señora Bantry, la conversación había reanudado, en voz baja pero ferviente. Los rumores corrían más rápido que los pasos. Por la mañana, el sobre violeta habría adquirido una docena de significados inventados. La señorita Marple cerró su cuaderno, apagó la lámpara y permaneció sentada un largo rato en silencio. Sintió la leve inquietud que a menudo precedía a la claridad, aún no pensada, a la simple intuición rozando el borde de la conciencia. Estaba segura de que algo había sido planeado ese día, pero aún no podía saber quién ni con qué propósito. La mañana encontró a St. Mary Mead sosegada pero inquieta, como un escenario esperando a que sus actores reanuden sus papeles. El sol había disipado la niebla, revelando céspedes frescos y secos desprovistos de plata que fingían serenidad. La señorita Marple, sentada junto a la ventana de su salón, observaba los primeros movimientos del día con serena precisión. Un carro de leche pasó lentamente. El cartero se detuvo en la puerta de la vicaría, y cerca del prado la inconfundible risa de la señora Bantry resonó en el aire.
demasiado brillante, demasiado temprano para el luto. La señorita Marple conocía bien el patrón, y la tragedia daba propósito a la gente. En un pueblo, el dolor no se soportaba tanto como se discutía hasta la sumisión. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era la esposa del vicario, la señora Clement, con su habitual compostura teñida de visible agitación. «Espero no estar molestando, señorita Marple», empezó a decir, entrando. «Todo ha sido terrible. La pobre señora Hewson no ha dormido, y el inspector Graves ha estado yendo y viniendo desde el amanecer. La señorita Marple ofreció té, como siempre hacía cuando se decía la verdad. Un poco de sustento ayuda a recordar», dijo con dulzura. La esposa del vicario aceptó con manos temblorosas. Esa carta continuó. «El sobre violeta. La señora Hewson aún no lo ha abierto. Lo ha tenido junto a su cama toda la noche, y se niega a que nadie lo toque. No puedo evitar sentir que está mal, que es incluso peligroso». La señorita Marple removió su propia taza. «Las cartas peligrosas suelen ser las que se escriben demasiado tarde, querida». La señora Clement parecía insegura. El inspector Graves cree que eso podría explicar la muerte de su esposo, quizás una despedida o una confesión, pero es cauteloso y no la obligará. Me pidió que me quedara con ella esta mañana mientras visitaba al doctor Haydock. «Qué amable de su parte», murmuró la señorita Marple con ojos pensativos. Los hombres suelen confundir la amabilidad con la precaución. Una pausa se prolongó entre ellos, el zumbido del reloj de la repisa, el leve tintineo de las hojas en la ventana. Entonces la esposa del vicario se inclinó hacia adelante, en voz baja. «Hay algo más. El inspector mencionó que al reloj que se paró a las 3:15 le habían dado cuerda ayer mismo. ¿No sugeriría eso que esperaba vivir más?» La señorita Marple alzó la mirada. «La expectativa, señora Clement, es un hábito muy humano. Hace que la gente se comporte bien hasta el momento en que deja de hacerlo». La joven se sonrojó levemente, como si la hubieran regañado por una presunción involuntaria. Tomó otro sorbo de té y, al cabo de un momento, dijo: «¿Sabes? Es raro. Me crucé con la señora Bantry en el callejón antes. Parecía muy animada y dijo algo sobre que la verdad siempre sale a la luz. Me atrevería a decir que le gusta que le den la razón a la gente». «La señora Bantry», dijo la señorita Marple, «disfruta acertando con las personas equivocadas. Eso la mantiene interesada en el resto». La señora Clement rió nerviosamente y se levantó. «Debes pensar que soy una tonta, trayendo chismes cuando la verdadera tristeza está cerca». «Al contrario», dijo la señorita Marple sonriendo, «el chisme es solo el primer borrador de la verdad. Nos dice a quién quiere la gente culpar». Cuando la esposa del vicario se marchó, la señorita Marple se quedó junto a la ventana, observando su figura cruzar el callejón hacia la casa de los Hewson. Una figura pálida, vestida de negro, apareció brevemente en la puerta para recibir a la señora Hewson, con aspecto más sereno ahora, aunque sus movimientos parecían deliberados, ensayados. El sobre violeta aún estaba en su mano. A media mañana, el inspector Graves regresó al pueblo. Su expresión reflejaba cansancio y curiosidad. Encontró a la señorita Marple cuidando su jardín, podando los rosales tardíos con delicada precisión. Ella lo saludó como si lo hubiera estado esperando. «El médico dice que la muerte ocurrió entre las 3 y las 4», dijo sin preámbulos. «Golpe en la cabeza, probablemente con algo pesado pero contundente. No hemos encontrado ningún arma ni huellas dignas de mención. Y la cartera del hombre estaba intacta. No se llevaron nada». «Violencia sin robo», dijo la señorita Marple en voz baja. «Una disputa moral, más que material entonces. Quizás. Aunque encontramos algo extraño en su abrigo, un recibo de la estación de tren de Matchwood, con fecha de hace 2 días, un billete de consigna. Enviaré a un agente a ver qué hay». La señorita Marple asintió, cortando una flor marchita. «Puede que encuentres algo completamente inocente, o algo que quiera parecerlo», sonrió con ironía. «Haces que mi trabajo suene filosófico. La naturaleza humana es filosofía, inspector. Solo se disfraza de evidencia». Se quedó en silencio por un momento y luego preguntó: «¿Qué opinas de la señora Hewson?» La señorita Marple dejó las tijeras. Una mujer poco acostumbrada a la desgracia, pero experta en aparentar. Tiene el aspecto de quien ha ensayado el dolor, quizá por miedo a ser juzgada por sentir demasiado poco. Graves frunció el ceño. «¿Crees que esconde algo?» «Oh, no necesariamente culpa», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero quizá vergüenza. Son primos, y a menudo los confunden». Se despidieron cordialmente. Mientras él se alejaba, la señorita Marple vio la figura de la señora Bantry emergiendo de la puerta de su jardín calle abajo,
interceptando como un halcón olfateando la curiosidad. La animada charla de la mujer se transportaba débilmente en la brisa, mezclando simpatía y conjeturas. El teatro del pueblo había reanudado sus funciones. Esa noche, al encenderse las lámparas y caer la tarde, la señorita Marple volvió a sentarse en su escritorio. Sus notas de la noche anterior permanecieron intactas, pero una palabra le llamó la atención. Trazó una línea nítida debajo y escribió otra carta sin abrir poder. Para algunas personas, reflexiona, la posesión de la verdad es más embriagadora que la verdad misma. Quizás la señora Hewson mantuvo el sobre sellado no por miedo, sino por falta de control lo último que podía retener de su esposo, incluso muerto. Por la ventana abierta se filtraba el tenue sonido de la radio procedente del salón de los Bantry, alegre e incongruente. La señorita Marple contemplaba la calle que oscurecía. Las cortinas brillaban como faros de escenario por todo el pueblo, cada una ocultando su propia historia de conciencia y ocultamiento. Entonces, desde la casa de los Hewson, se oyó un portazo brusco y decidido, seguido de pasos apresurados. La señorita Marple se levantó, miró hacia la calle, pero solo vio un leve movimiento que desaparecía por la esquina, en dirección a la vicaría. Su mano se detuvo en la cortina. Aún no sabía qué había cambiado, solo que sí. El silencio que siguió fue demasiado deliberado para ser pacífico. El eco de aquellos pasos apresurados persiste como una ocurrencia tardía al otro lado del camino. La señorita Marple mantuvo la vista fija en el estrecho sendero que serpenteaba hacia la vicaría, débilmente iluminado por la lámpara de aceite cerca del jardín. El aire traía un aroma a lilas y tierra húmeda demasiado delicado para lo que sospechaba que estaba comenzando a ocurrir. En St. Mary Mead, la prisa tras el atardecer rara vez era inocente. Unos minutos después, la esposa del vicario reapareció en su puerta, sobresaltada por el sonido del movimiento. La señorita Marple la vio detenerse, escudriñar la penumbra y luego abrigarse con el chal como si algo más que el aire nocturno le hubiera enfriado. Una figura se desprendió del seto sin duda, la señora Hewson, su silueta tensa, con un brazo pegado al pecho. Sin saludar, pasó rozando a la esposa del vicario y continuó calle abajo, con paso rápido, casi mecánico. El sobre violeta había desaparecido. La señorita Marple salió de su puerta. «Señora Hewson», la llamó en voz baja. La mujer se detuvo, pero no se giró. Por un instante pareció vacilar. Luego se apresuró hacia el prado y desapareció entre la sombra de los árboles del cementerio. La única respuesta fue el lejano susurro de las hojas y el débil tañido del reloj de la iglesia, que marcaba las 9:30. Por la mañana, el pueblo ya había convertido el suceso en chismes. La señora Priest Ridley afirmó haber visto a un visitante misterioso cerca de la puerta de la vicaría. La señora. Bantry declaró que obviamente se trataba de una cita amorosa, mientras que la esposa del vicario insistió en que solo había presenciado angustia. Lo único seguro era que la señora Hewson no había regresado a casa esa noche. El inspector Graves, llamado desde la posada donde estaba tomando notas, llegó a la cabaña de la señorita Marple poco después del desayuno. Tenía el aspecto de un hombre que sopesa la razón con la intuición, consciente de que ambas podían engañarlo. «Desaparecido desde anoche», dijo con gravedad. «Su cama intacta, la puerta sin llave. Encontramos su chal en el seto junto al sendero». La señorita Marple escuchó sin interrumpir. «¿Y la carta?» «Ni rastro», respondió. «He enviado un agente a correos y otro a la comisaría. Puede que haya ido a Muchwood si el objeto en la consigna significa algo, pero ¿por qué irse con tanta prisa?» «A veces», dijo la señorita Marple, «huir es solo una manifestación del miedo. Convence a los demás de que tienes algo de lo que vale la pena huir». El inspector se quedó pensativo. «¿Crees que alguien más quería que desapareciera?» «Creo», dijo con dulzura, «que la gente rara vez es tan libre en sus acciones como se imagina. El miedo es contagioso. El inspector a menudo se transmite de una conciencia a otra». Dudó antes de preguntar, «¿Me acompañas a la vicaría?» «La señora Clement parece inquieta por lo de anoche. Dice que olvidó decirme algo». Caminaron juntos por el sendero, con la grava crujiente bajo sus pies. Los pájaros comenzaban a cantar al final de la mañana, ajenos a la creciente inquietud que se extendía por el orden humano. Al llegar a la vicaría, la señora Clement los recibió en la puerta, pálida y nerviosa. «No pensé que importara», comenzó sin aliento, «pero después de que la señora Hewson se fuera, noté algo en la mesa donde había estado sentada. Antes no estaba allí». Los condujo a la pequeña sala de estar. En el borde de la mesa había un solo objeto,
una cucharilla de plata. Común y corriente, salvo por un detalle, el mango tenía grabada la tenue silueta de un cisne. La señorita Marple lo recogió con cuidado. Del salón parroquial, dijo enseguida. Parte de esa desafortunada compañía de teteras, creo. El inspector frunció el ceño. ¿Cómo habría llegado hasta aquí? Quizás quería seguir a su compañera, murmuró la señorita Marple, examinando los finos arañazos del mango. O quizás lo pusieron allí para recordárnoslo. La señora Clement pareció alarmada. ¿No crees que es solo una coincidencia? Puede que lo trajera después del té, aunque no lo recuerdo. La señorita Marple sonrió amablemente. La coincidencia es el único orden que aún no hemos entendido, querida. Un golpe en la puerta los interrumpió. Era uno de los guardias, con la gorra en la mano. Disculpe, señor, le dijo a Graves, pero hemos encontrado a la señora Hewson. Está en el cementerio. La señora Clement dio un pequeño respingo. ¡Oh, gracias a Dios! ¿Viva? Sí, señora, dijo el agente con torpeza. Viva, aunque se desmayó en el camino junto a la puerta del cementerio. Parece agotada. Dice que intentaba enviar una carta. La señorita Marple intercambió una mirada tranquila con el inspector. Ah, dijo en voz baja. Así que, después de todo, iba a ser enviado. Al llegar al cementerio, la señora Hewson se sentó apoyada contra el muro de piedra, con el rostro pálido pero sereno. El sobre violeta, ahora arrugado y manchado de humedad, reposaba a su lado. Una enfermera local le secó la frente mientras el alguacil rondaba cerca. Quise enviarlo por correo, susurró la señora Hewson con voz débil. Pero no pude. Me quedé allí parada un buen rato. Simplemente no pude hacerlo. El inspector Graves se agachó junto a ella. ¿A dónde iría? Sus ojos se dirigieron a él, luego a la baja. Para mí, dijo. Me lo escribió. Lo leí anoche. Un temblor recorrió sus manos. Pensé que lo explicaría todo. Pero no fue así. Solo me avergonzó. La expresión de la señorita Marple se suavizó, aunque su mirada permaneció fija. ¿Avergonzada, querida? ¿De qué? La señora Hewson dudó. De creerle. De pensar alguna vez que era honesto. El inspector se enderezó. Tomaremos la carta, si me lo permite. Quizá nos ayude a entender. Lo agarró brevemente y luego lo soltó con un suspiro cansado. Quizás te ayude más que a mí. Mientras Graves guardaba la carta en su maletín, la mirada de la señorita Marple se desvió hacia el cementerio. Entre las lápidas, la luz del sol caía en delicados rayos a través de los árboles, iluminando una piedra con más intensidad que las demás. El nombre grabado estaba desgastado, pero apenas visible Hewson, enterrado 15 años atrás. Una primera esposa, quizás. El parecido de las iniciales la hizo reflexionar. Algunas historias, pensó, no terminan incluso cuando las piedras se convierten en musgo. El inspector le devolvió la atención. Examinaremos esto enseguida. Tengo el presentimiento de que suscitará más preguntas que respuestas. La señorita Marple sonrió levemente. Bien, dijo. Las preguntas siempre son más sinceras que las respuestas. Mientras ayudaban a la señora Hewson a ponerse de pie, la señorita Marple echó una última mirada a la reluciente cuchara en el bolsillo del inspector. Su mango en forma de cisne volvió a reflejar la luz, burlándose con su elegancia, como si el orgullo mismo la observara desde las sombras. El inspector Graves leyó la carta violeta en voz alta, con su voz mesurada y pausada, mientras permanecían en la sacristía, junto a la puerta abierta. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, proyectando colores fragmentados sobre el suelo de madera, fragmentos de azul y carmesí que hacían que sus palabras parecieran extrañamente inconexas, como si la verdad misma se desmoronaba bajo escrutinio. Mi querida Evelyn comenzaba, con la letra pulcra y deliberada del difunto señor Hewson. Cuando esto te llegue, comprenderás lo que hay que hacer. He intentado arreglar las cosas, aunque el precio puede ser mayor del que deseas pagar. Perdóname si te he fallado. Hay asuntos que deberían haberse tratado antes, deudas de honor y una del corazón. No busques culpables, todo está justificado. Graves dobló la página con el ceño fruncido. No había firma más allá de sus iniciales, tan vaga que no significaba nada. La señorita Marple miró el papel pensativa. «Y todo», murmuró, «es una carta escrita para descubrir, no para explicar». Quería ser considerado honorable en medio de la confusión. La señora Hewson, sentada en el banco junto a la puerta abierta, miraba fijamente el suelo de baldosas. «Siempre escribía así», dijo sin rodeos. «Tan cuidadoso, tan educado». Nunca se sabía si quería decir cariño o disculpa. Se le quebró la voz al pronunciar la última palabra. El inspector metió la carta en su maletín.
Haremos que verifiquen la letra, aunque no hay motivos para dudar de que sea suya. Necesito saber más sobre estas deudas de honor. ¿Le debía dinero a alguien aquí? La señora Hewson negó lentamente con la cabeza. No lo sabía. Últimamente había estado muy reservado. Guardaba los papeles en su escritorio bajo llave. Le preocupaba su reputación, dijo. Que lo malinterpretaron. Reputación, dijo la señorita Marple en voz baja, casi para sí misma. Es notable la frecuencia con la que esa palabra aparece justo antes de la desgracia. El inspector la miró fijamente. ¿Crees que alguien lo estaba chantajeando? Creo, dijo, que en un lugar como St. Mary Mead rara vez se necesita un chantajista. La gente se lo hace a sí misma, por miedo a lo que simplemente se pueda pensar. Una suave brisa agitaba las cortinas junto a la puerta de la sacristía, trayendo consigo el aroma a lirios del cementerio. Por un instante, los tres guardaron silencio. Los vivos parecían escuchar el chismorreo apagado de los muertos. Graves se aclaró la garganta. El billete de tren que teníamos ya ha sido revisado. En la recogida de equipajes izquierda había una pequeña maleta. Solo había papeles dentro de correspondencia antigua, un extracto bancario y una fotografía. Él y otra mujer, tomada hace años. Las manos de la señora Hewson se apretaron sobre su chal. ¿Quién era ella? El inspector dudó un momento y luego dijo: «Parece ser la señora Bantry, antes de casarse». Las palabras cayeron con el peso silencioso de la revelación. La señorita Marple no sintió sorpresa, solo una nítida visión en su mente. «Ah», dijo en voz baja, «eso explicaría su afán por moralizar». Los ojos de la señora Hewson se llenaron de lágrimas, aunque su ira parecía dirigida a ella misma. Me dijo que la había conocido antes que a mí, pero pensé que no era nada, una historia exagerada. Era vanidoso con su pasado. El inspector Graves guardó la fotografía cuidadosamente en su sobre. Confirmaremos la fecha, por supuesto, pero puede que no tenga nada que ver con su muerte. La señorita Marple no dijo nada. Estudió las motas de polvo que danzaban en la luz, diminutas partículas que solo se hacían visibles al ser perturbadas. Los secretos eran muy parecidos, creía que eran inofensivos hasta que se descubrieron. El inspector se dio la vuelta para irse. Hablaré con la señora Bantry ahora. Ya estará en casa, sin duda recibiendo visitas compasivas. La señorita Marple lo acompañó parte del camino. El día había brillado engañosamente, tiñendo los setos de oro. ¿Esperas franqueza de ella?, preguntó con dulzura. Graves esbozó una sonrisa seca. Espero una actuación, señorita Marple. Pero a veces una actuación es la única manera de descubrir la verdad. En la residencia Bantry la luz del sol se reflejaba en la aldaba de latón y las ventanas inmaculadas. La propia señora. Bantry apareció en la puerta con un tono lavanda demasiado alegre para el duelo, con una expresión serena entre la curiosidad y el cálculo. «Mi querido inspector, qué trabajo tan agotador», exclamó. «Pase, por favor. Acabo de preparar café recién hecho, algo más fuerte que el té me parece bien hoy». Graves aceptó, aunque mantuvo una actitud cautelosa. La señorita Marple, sentada discretamente en el borde de una silla, observaba cómo se desarrollaba la pequeña comedia doméstica. «Señora Bantry», comenzó el inspector, «usted conoció al señor Hewson hace algunos años». Sonrió levemente. «En efecto, éramos bastante jóvenes en aquel entonces, en una fiesta de pueblo, si no recuerdo mal. Él era encantador, aunque un poco presuntuoso. Pero aquellos eran tiempos inocentes. ¿Dirías que se mantuvieron en contacto?» «Claro que no. Soy casada, inspector. Mi marido y yo valoramos la discreción». La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la repisa de la chimenea. Allí se encontraba una pequeña fotografía de la señora Bantry en su juventud, junto a un hombre cuya sonrisa coincidía con la del sobre del tren, aunque la fotografía había sido recortada. Las tijeras le habían cortado el hombro limpiamente, sin dejar rastro de su brazo sobre ella. «Qué considerado», murmuró la señorita Marple. «Pocas veces se edita el pasado con tanta precisión». La señora Bantry la miró fijamente, pero se recompuso con una risa. «Oh, señorita Marple, sí que tiene buen ojo para los detalles». Sí, era un cuadro bastante desafortunado. La composición era espantosa. El inspector se levantó. «Necesitamos que esté disponible, señora Bantry. Hay asuntos que debemos verificar». Su expresión era fría, pero su sonrisa no flaqueaba. «Por supuesto. Espero que encuentres lo que buscas». Afuera, al volver al callejón, Graves exhaló. «Está ocultando algo». Sin duda la señorita Marple asintió. «Aunque quizá no sea lo que pensamos.
La gente rara vez miente para ocultar un delito, más a menudo miente para preservar su versión elegida de la inocencia. Se separaron en el cruce. El inspector hacia la comisaría, la señorita Marple hacia su casa. La luz de la tarde se desvanecía de nuevo, suavizando hasta la hora en que el pueblo se volvía introspectivo y la verdad empezaba a parecer casi respetable. En su puerta, la señorita Marple se detuvo. El cartero doblaba la esquina con un fajo de sobres en la mano. La saludó alegremente y le entregó uno. La letra le resultaba desconocida, sesgada, masculina y deliberada. La dirección decía Señorita Jane Marple, St. Mary Mead. El sello violeta estaba intacto. La señorita Marple llevó el sobre a su sala de estar como quien lleva a un pájaro dormido con delicadeza, sin perturbar sus secretos. La luz del sol, que se filtraba oblicuamente a través de las cortinas de encaje, convertía el sello violeta en un destello de oro moteado. Lo dejó sobre la mesita junto al reloj y se sirvió el té con el mismo ritmo pausado que supera sus pensamientos. A St. Mary Mead nunca le había parecido tan tranquilo. Incluso los gorriones del tejado parecían contener la respiración. La letra era firme, inconfundiblemente masculina. La dirección lo suficientemente pulcra como para sugerir compostura o cálculo. Le dio la vuelta una y dos veces, escuchando el leve susurro del papel contra el papel. Sin sello oficial, sin marca de devolución. Había sido entregado en mano. Un golpe la interrumpió. Era el inspector Graves con el rostro más arrugado que antes. «El correo de la mañana trae nuevos problemas, la señorita Marple», dijo con gravedad, entrando sin preámbulos. «Veo que también le llegó una carta». La señorita Marple señaló el sobre. En efecto, estaba a punto de abrirlo. «Sospecho que el suyo podría ser similar». Asintió y sacó uno de su abrigo, con el mismo sello y la misma letra. «Entregados antes del amanecer», dice el cartero. «Nadie vio quién los dejó». «¿Puedo?» «Por supuesto», dijo. «Creo que las sorpresas se afrontan mejor en compañía». Abrieron los sobres juntos. Cada uno contenía una sola hoja de papel grueso, ligeramente perfumada con tabaco y humedad. La escritura era la misma, cuidadosa, controlada y un poco teatral. Para quienes buscan la verdad, decía, la respuesta no está en la carta, sino en la mano que nunca la escribió. El cisne regresa a su estanque. Graves frunció el ceño, una especie de burla. Alguien estaba jugando. La mirada de la señorita Marple pasó de la carta al reloj de la repisa. «No son juegos, inspector. Quizás una actuación. El tono pretende perturbar el control. Quienquiera que haya enviado estos deseos para recordarnos que sigue dirigiendo la obra». La observó en silencio. «¿Crees que es el asesino?» «O la conciencia», respondió ella en voz baja. «A veces son indistinguibles». El inspector exhaló. «Haré que lo examinen. Tinta, papel, todo. Aunque dudo que encontremos huellas dactilares, quienquiera que sea, sabe de precisión». La señorita Marple le sirvió una taza de té antes de que pudiera negarse. «La precisión es enemiga de la sinceridad, inspector. Es un rasgo que se encuentra a menudo en quienes temen el desorden y la exposición». Levantó la vista bruscamente. «¿Te refieres a la señora Bantry?» Sus ojos brillaron levemente. «¿O la esposa del vicario que teme la impropiedad más que el pecado? ¿O la señora Hewson que esconde su dolor tras la obediencia? Hay muchas formas de miedo en St. Mary Mead. Solo una resultará fatal». Graves se guardó la carta en el bolsillo. «Estaré en la comisaría. Ya llegó el informe de la autopsia del doctor Haydock, quizá arroje algo de luz». Cuando se fue, la señorita Marple se quedó sentada un rato más, releyendo el críptico mensaje. La frase de la mano que nunca lo escribió persistía con inquietud. Se levantó, cogió su costurero y sacó una lupa. Bajo la lente, la tinta violeta brillaba ligeramente metálica, como la que se vendía en la farmacia de Muchwood, recordó. No era común, pero estaba de moda entre quienes buscaban refinamiento. Entrecerró los ojos ligeramente. Recordó haber visto una botella similar en el escritorio de la señora Bantry el día anterior, con el mismo tono distintivo, casi demasiado bonita para ser práctica. Sin embargo, la señorita Marple sabía que la sospecha era una mala hierba que crecía con demasiada facilidad en un suelo bien cuidado. No la arrancaría prematuramente. Al caer la tarde, el inspector regresó, cansado pero decidido. La causa de la muerte estaba confirmada, dijo. Un solo golpe con algo contundente, posiblemente la base de esa tetera de plata. Los rastros de sangre en la tapa coinciden con los suyos, pero lo curioso es que el asa ha sido pulida desde entonces. «Ah», dijo la señorita Marple en voz baja,
como si el objeto quisiera olvidar lo que había hecho. O alguien quiso borrarlo. Envié la tetera para que la analizaran, aunque las huellas probablemente serán inútiles. Medio pueblo la manipuló en esa hora del té. La señorita Marple juntó las manos. La culpa puede ser notablemente comunitaria, inspector. Se transmite por contacto. Se quedaron en silencio un momento, escuchando el lejano sonido de las campanas de la iglesia. Entonces, la señorita Marple preguntó en voz baja. Mencionó el doctor. ¿Cuándo sufrió la lesión? Entre las 3:30. Coincide exactamente con el reloj parado. Curiosa, murmuró. ¿Cómo el tiempo mismo coopera cuando la moral no lo hace? El inspector dudó, estudiando su rostro. Has visto algo que yo no. He sentido que algo se corrigió con suavidad. No es lo mismo. La observación requiere paciencia, intuición y moderación. Hay que dejar que la verdad surja a su propio ritmo, como un visitante reticente. Sonrió, mitad con admiración, mitad con exasperación. Entonces, espero que el invitado no sea demasiado tímido. La investigación es mañana. Cuando se fue, la señorita Marple regresó a su escritorio. Comparó la caligrafía de su carta violeta con la del difunto señor Hewson. Bucles similares, similar cuidado, pero no idénticos. Una buscaba imitar la dignidad, mientras que la otra la poseía. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos apresurados sobre la grava, el pestillo de una verja cerrándose de golpe. Miré por la ventana y vislumbro a la señora Clement corriendo hacia la iglesia, con el rostro pálido bajo el sombrero. Un momento después, la señora Bantry salió de su jardín, siguiendo la misma dirección a paso lento. La señorita Marple los vio desaparecer tras el seto, entrecerrando los ojos. «Eso sí que es», murmuró, «lo que la esposa del vicario llamaría providencia, aunque parezca más bien persecución». Tomó su chalé y los siguió a distancia. La luz del atardecer se disipaba, el aire se olía a lilas y piedra mojada. Cerca de la puerta del cementerio se oían voces, una ansiosa, la otra quebradiza por la serenidad. «No deberías haberlo enviado», decía la señora Clement. «Fue una tontería. Solo empeorarás las cosas». «No envié nada», fue la seca respuesta de la señora Bantry. «Pero si alguien quiere asustarnos, descubrirá que se necesita algo más que un sobre violeta». La señorita Marple permaneció inmóvil entre las sombras del cementerio. Las dos mujeres estaban junto al sendero, sus figuras recortadas contra las lápidas. Entre ellas, algo tácito vibraba como un hilo conductor no culpable, no del todo, sino conocimiento mutuo. Al darse la vuelta para irse, la señora Bantry tropezó con un pequeño objeto medio enterrado en la hierba. Este rodó hacia el borde del sendero, brillando tenuemente. Los ojos de la señorita Marple captaron de inmediato el destello de la cucharilla grabada en forma de cisne. El tenue destello de la cucharilla atrapó la poca luz que quedaba, parpadeando como un secreto que intentaba ser descubierto. La señorita Marple se acercó a través de la penumbra, sus zapatos susurrando sobre la grava. La señora Bantry ya se había agachado para recogerla, pero la vacilación traicionó su mano. Por un instante, su rostro, tan a menudo ensayado de cordial confianza, delató un destello de alarma antes de ser reemplazado por una viva irritación. «¡Qué fastidio!», dijo, sacudiéndose la tierra del guante. «Estas cosas se esparcen por todas partes. Probablemente se cayeron durante la fiesta». La señora Clement tenía los ojos muy abiertos y tensos. «Pero ese estampado coincide con el del cisne, ¿verdad? ¿El del recibidor?» «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja mientras se acercaba. «Esta mañana se encontró en la vicaría una cuchara idéntica a la de él. Es curioso cómo las familias de objetos pueden distanciarse entre sí, como si también tuvieran lealtades divididas». «La señora». Bantry soltó una breve carcajada. «Lo dices como si hubiera venido solo». «Los objetos, querida, a menudo se mueven por las mismas razones que las personas para escapar de la asociación», respondió la señorita Marple, con su voz suave como siempre. «¿Podría verlo?» La señora Bantry dudó antes de entregárselo. Incluso en la penumbra, la superficie de plata mostraba una leve mancha de algo más oscuro que el pulimento. La señorita Marple lo inclinó, dejando que las sombras jugaran sobre su curva. No era sangre, estaba segura de ello, sino algo ceroso, translúcido. Grasa de vela, quizás, o lacre. «Ah», murmuró, «una cuchara que no ha comido azúcar, sino secreto». Ninguna de las dos habló. El silencio del cementerio las envolvía, perturbado solo por el susurro de las hojas. En algún lugar, un búho graznó suave, pausado, atento. La señora Clement se aferró a su chal. «¿Deberíamos irnos, señora Bantry?».
El aire se está volviendo frío. Sí, dijo rápidamente la señora Bantry. Es demasiado tarde para misterios. Pero la señorita Marple se demoró un momento más, dándole vueltas a la cuchara. Tarde para la luz, quizás, dijo, pero nunca para la verdad. Guardó la cuchara en su bolso con serena firmeza. Me encargaré de que el inspector Graves reciba esto. Buenas noches, señoras. Sus buenas noches fueron murmuradas, inquietas. Mientras las dos mujeres desaparecen por el sendero, la señorita Marple volvió a mirar hacia la puerta del cementerio. Un tenue rastro de flores marchitas indicaba dónde alguien había caminado recientemente, no hacia el pueblo, sino más adentro, entre las tumbas. La siguió unos pasos, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. El sendero conducía a la antigua lápida conmemorativa de la familia Hewson, la que había visto antes, iluminada por la luz del sol. Ahora estaba envuelta en sombras. Un cabo de vela nuevo descansaba sobre la base de la piedra, derretido casi por completo. Su cera era del mismo tono pálido que había visto en la cucharilla. La señorita Marple apretó los labios, no por sorpresa, sino por confirmación. Alguien había venido a quemar algo, tal vez una carta, tal vez un recuerdo. A la mañana siguiente, el inspector Graves llegó a su cabaña antes del desayuno. Sus botas aún estaban húmedas de rocío, y su paciencia estaba un poco agotada. «Tienes una forma de encontrar cosas que yo no», dijo cuando ella le mostró la cuchara recuperada. «Con esto ya son dos del mismo juego. ¿La encontraste cerca de la tumba de los Hewson, dices?» «Casi como para hacer una confidencia», respondió la señorita Marple, «y acompañado de indicios de un pequeño incendio. Cera de vela, para ser precisos». Graves frunció el ceño. «Quemando papeles, entonces. ¿Pero de quién? Quienes temen ser descubiertos rara vez destruyen sus propias cartas», dijo con dulzura. «Es la letra de los demás lo que les preocupa». La miró fijamente un buen rato. «¿Crees que alguien quemó una carta anoche? Creo que alguien quería hacernos creer que así era». Suspiró frotándose la sien. «Usted y sus paradojas, señorita Marple, llevarían a cualquiera a la jubilación si no tuvieran razón tan a menudo». La señorita Marple se limitó a sonreír, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. «Dígame, inspector, ¿ha vuelto aquí a hablar la señora Hewson sobre la nota de su marido?» «No mucho, es reservada. Pero esta mañana preguntó si la oficina de correos le guardaba algún paquete, una pregunta extraña para una mujer de luto». «Quizás no sea tan extraño», dijo la señorita Marple. «El dolor a menudo busca ocupación. O disimulo». Graves la miró con atención. «¿Crees que esconde algo?» «Creo que está empezando a recordar algo que deseaba olvidar». El inspector se guardó la cuchara con cuidado. «Haré que la analicen junto con la primera. Se está formando un patrón, aunque quién sabe qué es». Cuando se fue, la señorita Marple se sentó un buen rato junto a su ventana. El pueblo más allá era un lugar perfectamente normal, la señora Price Ridley tendiendo la ropa, el mozo de tienda silbando calle abajo, un gato posado en una valla, pero bajo todo ello, podía sentir el pulso inquietante de la ocultación. Cada hogar tenía ahora una opinión, cada conversación, una sombra de implicación. El asesinato se había convertido, al estilo inglés, en un clima moral. Todos lo sentían. Pocos lo admitían. Pensó en la tetera con forma de cisne que relucía en el salón parroquial, las cucharas esparcidas como plumas, las cartas escritas y descritas. El orgullo, el silencioso villano de la historia, estaba preparando su coartada. Esa noche visitó la vicaría. La esposa del vicario la recibió con una calidez nerviosa. «Ay, señorita Marple, ha sido terrible». La señora Bantry volvió a pasar, insistiendo en que la policía se había excedido, y ahora la señora Hewson se niega a recibir visitas. Todo el pueblo murmura sobre esa carta suya. Los susurros, querida, son como el humo, visibles solo cuando alguien intenta apagar la llama, dijo la señorita Marple amablemente. «¿Me permite una vela? Me gustaría comparar su cera». Desconcertada, la señora Clemens sacó uno del cajón. En cuanto la señorita Marple vio que su color era el mismo tono marfil pálido que el de la cucharilla, su sospecha se cristalizó. «¿Los usas a menudo?» «Todas las noches para rezar», dijo la esposa del vicario, sin darse cuenta del peso de su respuesta. «Se los compró al proveedor de la iglesia en Mauchwood». «Ah», dijo la señorita Marple, casi distraídamente. Mauchwood otra vez. La tinta violeta, el recibo del tren y ahora las velas. Un pueblecito tan confiable. Creo que es hora de preguntar qué más nos ha estado proporcionando. La señora Clement parpadeó. «¿Te refieres al asesino?» La señorita Marple sonrió levemente, aunque su mirada se había vuelto pálida como el acero. «Todavía no, querida.
pero tal vez sea el motivo del asesinato. Afuera, el crepúsculo volvía a caer sobre St. Mary Mead. La primera luz de la farola titilaba en las ventanas de la cabaña, temblando como la conciencia antes de la confesión, y en algún lugar, más allá del seto, una sombra se detuvo a escuchar. La sombra tras el seto permaneció allí solo lo suficiente para confirmar su propósito, y luego se perdió en la suave oscuridad. La señorita Marple, mientras tanto, permanecía junto a la puerta de la vicaría, agradeciendo a la señora Clement su vela y su franqueza. Su expresión era serena, pero sus ojos reflejaban la brillante e inquieta luz del pensamiento. El patrón que la había intrigado desde el principio finalmente estaba tomando forma. Solo quedaba comprobar su veracidad. Regresó a casa por el callejón lateral, con pasos lentos y pausados. Las lámparas brillaban en las ventanas como pequeños ojos vigilantes, y el pueblo, esa delicada red de apariencias, bullía con su habitual gentileza vespertina círculos de tejido, murmullos de radio, el tenue aroma a humo de carbón. Sin embargo, la señorita Marple sentía que la atmósfera había cambiado. St. Mary Mead se estaba esforzando demasiado por ser decente. Se sentó ante su escritorio y escribió una breve nota al inspector Graves: iré a Matchwood mañana. Hay algo que deseo ver con mis propios ojos. La dobló con cuidado y la dejó sobre la repisa de la chimenea, sabiendo que él pasaría temprano. Luego, con la paciencia de una mujer acostumbrada a esperar las verdades de los demás, se preparó para acostarse. La mañana siguiente amaneció radiante pero cortante, con un viento que tiraba impaciente de los setos. El autobús número 15 a Matchwood retumbaba por el camino con su habitual resoplido de humo y chismes. La señorita Marple se sentó cerca del asiento delantero, con la cesta en el regazo, la mirada fija no en el paisaje, sino en los rostros que la rodeaban. La señora Price Ridley fingía leer The Church Times mientras miraba furtivamente hacia atrás, donde la señora Bantry permanecía sentada rígida, con los labios fruncidos y los guantes aferrados. No se saludaron, pero el silencio en sí parecía un ensayo, cada mujer guardando su versión de la historia. Cuando el autobús se detuvo en Matchwood, la señorita Marple bajó con elegante firmeza. El pueblo era más grande, más impersonal, con un encanto demasiado refinado y una respetabilidad demasiado estridente. Se dirigió primero a la oficina de correos, donde un empleado de primera con gafas la miró con educada sospecha. «Tinta y papelería, por favor», pidió la señorita Marple, como si simplemente estuviera reponiendo sus provisiones. «Me gustó especialmente esa tinta violeta que venden, un tono tan peculiar». El dependiente se animó. «Sí, señora importada. Solo quedan unas pocas botellas. Es muy popular entre cierta gente». Bajó la voz con aire conspirador. «Suministramos a varios clientes habituales de su pueblo, a los Bantry, a la vicaría y a la propia señora Hewson cuando aún venía». La señorita Marple inclinó la cabeza suavemente. «Ah, sí», me pareció reconocer el tono. «Es tan fácil recordar los colores cuando uno tiene la mente despejada». Tras comprar la tinta, se acercó al pequeño proveedor de la iglesia, junto al patio de la estación. Velas de varios tamaños estaban ordenadas sobre el mostrador, del mismo color marfil pálido que había visto en la mesa de oración de la señora Clement. El dependiente, un hombre amable con el cuello polvoriento, la saludó con la cabeza. «Enviamos la mitad de nuestro inventario a su parroquia», dijo alegremente. «Hay gente muy amable allí, aunque una señora que no recuerda su nombre compró una docena de cajas extra la semana pasada». La voz de la señorita Marple era suave. «Qué considerado de su parte. ¿Habrá mencionado por casualidad para qué?» «Ah, dijo que los quería para un memorial», respondió él rascándose la barbilla. «Una tumba familiar, creo. Menudo detalle. Pero parecía nerviosa, si se me permite decirlo, como si temiera ser vista». La señorita Marple le dio las gracias y salió. El aire cerca de la estación olía ligeramente a polvo de carbón y papel húmedo. Se quedó un rato, observando a los pocos viajeros que entraban y salían. Un maletero fumaba, apoyado distraídamente en un carrito de equipaje. Cuando preguntó por la consigna, él le indicó un estrecho cobertizo junto al andén en el mismo lugar. Ella sabía dónde se había encontrado la maleta del señor Hewson. Dentro, el encargado reconoció su nombre al instante. «Ah, está con el inspector Graves», dijo. «Qué asunto más raro». El caballero recogió sus cosas 2 días antes de morir. Pagó el importe íntegro. Parecía tranquilo, pero me di cuenta de que no se fue en tren. «¿De verdad?», dijo la señorita Marple en voz baja. «Qué curioso. ¿Y lo conoció alguien?» El hombre dudó, luego asintió. «Una señora.
más joven que él, elegantemente vestida. Hablaron solo un minuto. Lo recuerdo porque me dio una impresión extraña, ni molesta ni cariñosa. Fría, como alguien que ya había decidido algo. La señorita Marple le dio las gracias y regresó a la luz del sol. Sus pensamientos no se dirigieron al rostro de la dama que él no había descrito, sino al tono de ese comentario ya decidido. El orgullo de nuevo, firme como un metrónomo, dirigiendo corazones y manos por igual. Tomó el autobús de regreso a St. Mary Mead, y al mediodía el verde familiar volvió a aparecer. Al apearse, el inspector Graves la esperaba junto a la puerta de su casa, con el sombrero en la mano. «Me mantiene alerta, señorita Marple», dijo. «Recibí su nota y vine enseguida. ¿Hay algo útil en Matchwood? Creo que me he encontrado la forma del motivo, aunque no su nombre. Parece preferir permanecer en el anonimato». Él frunció el ceño, pero ella continuó antes de que pudiera hablar. Las velas, la tinta, el estuche en la estación forman una cadena de conveniencia, no de coincidencia, y en cada eslabón una mano distinta fingía ser inocente. El inspector silbó suavemente. «Tendrás que deletrearlo», a su debido tiempo dijo. «Por ahora volvamos a visitar a la señora Hewson. Creo que ha empezado a recordar más de lo que se atreve a admitir». Encontraron a la viuda sentada en su salón, con las cortinas medio corridas. La carta violeta aún yacía sobre la mesa a su lado, cuidadosamente doblada. Los recibió con una frágil compostura que la señorita Marple reconoció con demasiada facilidad, como la compostura de alguien que ensayaba el remordimiento. Sobre la repisa de la chimenea había un pequeño candelabro, con cera goteando por el borde. «Señora Hewson», la señorita Marple comenzó suavemente. «La noche que fue al cementerio, ¿quiso quemar algo?» Los ojos de la mujer parpadearon. «Sí, una fotografía, una que encontré en su escritorio. No podía soportar verla. ¿De la señora Bantry?» Su silencio fue suficiente. El inspector exhaló bruscamente, pero la señorita Marple continuó con su tono tranquilo e inquebrantable. «¿Y te llevaste una de las velas de la parroquia?» Los labios de la señora Hewson temblaron. «Pensé que nadie se daría cuenta». «La gente siempre se da cuenta», dijo la señorita Marple amablemente. «Simplemente fingen no darse cuenta». Por un instante, la compostura de la señora Hewson se quebró. «No lo maté», susurró. «Solo quería olvidarlo». La mirada de la señorita Marple se posó de nuevo en la carta violeta. «Sí», dijo en voz baja, «pero me temo que alguien más quiere ser recordado». Afuera, la campana de la iglesia empezó a sonar lenta, deliberadamente y de alguna manera mal, como si la hubiera tocado una mano temblorosa. La señorita Marple giró hacia el sonido, con expresión indescifrable. El tañido de la campana se hizo más grave, como si el aire mismo se espera de inquietud. Cada golpe lento parecía tropezar con el anterior, un ritmo desequilibrado. La señorita Marple giró ligeramente la cabeza, escuchando con esa atención serena que siempre precedía a la comprensión. Entonces miró al inspector Graves, que se había levantado bruscamente. «Ese no es el sacristán», dijo en voz baja. «Nunca llega tarde». La señorita Marple también se levantó. No murmuró porque el hombre que toca la campana intenta llamar la atención, no llamar la atención. Salieron de la casa de la señora Hewson sin decir una palabra más. El inspector los adelantó a grandes zancadas, mientras la señorita Marple los seguía a paso firme. El sonido los condujo a través del prado, pasando el sendero donde los chismes brotaban como dientes de león, hasta la pequeña iglesia de piedra, cuya cuerda de campana se balanceaba con violencia en el porche. Dentro, el olor a grasa de vela persistía, el mismo tenue aroma a cera de las cucharillas. Graves empujó la puerta de la sacristía y allí encontraron a la señora Clement, con las manos aún en la cuerda y el rostro pálido. «¡Ay!», el inspector jadeó. No sabía qué más hacer. Está ahí dentro, en el presbiterio. El inspector avanzó rápidamente por el pasillo, sus botas resonando en las losas. La señorita Marple lo siguió más despacio, con la mirada fija en el mantel del altar y en los altos candelabros de latón, ambos relucientes, recién pulidos. Y allí, junto a la barandilla de la comunión, medio desplomada contra el banco, estaba sentada la señora Bantry. Su sombrero lavanda yacía en el suelo, con las manos enguantadas firmemente apretadas sobre el regazo. Levantó la vista al verlos acercarse, no asustada, sino derrotada. «Pensé que sería más fácil decir la verdad aquí», dijo en voz baja. «Siempre parece menos sórdido cuando uno se confiesa con Dios».
El inspector Graves se detuvo a unos pasos. «Es una opinión útil, señora», dijo, aunque su tono denotaba más cautela que compasión. «Quizás pueda extenderla a los vivos», sonrió levemente, con una frágil curva en los labios. «Me atrevería a decir que debo hacerlo, aunque dudo que me creas. Nadie lo hace cuando las mujeres actúan por orgullo». La señorita Marple la observaba atentamente, con el rostro impenetrable. «El orgullo puede disfrazarse de muchas piedades», dijo en voz baja, «pero rara vez dura mucho. La señora». Bantry respiró hondo. «Fui a Muchwood», empezó, «el día antes de que ocurriera. Me había escrito después de todos estos años. Dijo que quería arreglar las cosas, devolverme lo que era mío. No quería verlo, pero no pude resistirme a saber a qué se refería. Me dio ese maletín y dijo que contenía papeles, cartas antiguas de cuando ambos éramos jóvenes, tonterías que podrían arruinar reputaciones si alguna vez se encontraban. Dijo que quería ahorrarme el escándalo». Ella rió suavemente, con amargura, como si St. Mary Mead no se hubiera alimentado de escándalos desde la Reforma. El inspector Graves se cruzó de brazos. «¿Y lo aceptaste?» «Lo tomé», dijo ella, con la mirada fija en la luz de la vela. «Pero cuando lo abrí más tarde, no era una carta. Eran facturas que justificaban las deudas que había falsificado a nombre de mi marido hacía años. Me había estado utilizando todo este tiempo, y sin embargo se le quebró la voz. No podía delatarlo. Hacerlo sería delatarme a mí misma». La voz de la señorita Marple era baja pero clara. «Así que fuiste a la fiesta, sabiendo que él volvería esa tarde». La señora Bantry sostuvo su mirada, con un destello casi infantil en su desafío. «Sí, solo pretendía confrontarlo, hacer que destruyera los papeles él mismo. Lo seguí, afuera, cerca de la puerta de la sacristía, pero se burló. Dijo que le había escrito a su esposa, que le había contado todo, que dejaría el sobre donde ella seguramente lo encontraría. Se quedó sin aliento. Lo llamó poético, una conclusión pulcra». El inspector Graves apretó la mandíbula. «Le pegaste», sí, dijo ella, «con la tetera. No quise decir que no fuera lo suficientemente fuerte, pero cuando él cayó, sus manos temblaron. Todo estaba en silencio, tan silencioso que pensé que el mundo había dejado de respirar. Siguió una larga pausa. Afuera, el eco de la campana se desvaneció en el silencio. La mirada de la señorita Marple se dirigió al altar, donde las velas ardían con una luz firme e inquebrantable. «Lustraste la tetera después», dijo con dulzura, «y moviste la cuchara». La señora Bantry asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Lo limpié y me lo llevé sin darme cuenta. Más tarde, cuando encontré otro del juego en la vicaría, lo dejé allí como si pudiera compensar un pecado con otro». La expresión del inspector Graves era seria, pero no exenta de compasión. «¿Sabías que se convertiría en la principal sospechosa la señora Hewson?» «Merecía algo de vergüenza», susurró la señora Bantry. «Tenía lo que yo había perdido, la apariencia de virtud. Solo quería que probara lo que se siente cuando todos te miran y se preguntan». La voz de la señorita Marple, al oírla, era tan suave como la ceniza que cae. «Las apariencias, señora Bantry, nunca protegen. Solo son invitaciones a la envidia, a la sospecha, al castigo». La señora Bantry levantó la vista bruscamente. «¿Crees que quería su muerte?» La señorita Marple la miró con esa serenidad tranquila, casi maternal, que desarmaba mucho más que cualquier juicio. «Creo que quería su humillación», dijo. «Pero la humillación, como el orgullo, es algo desordenado. Nunca se detiene donde uno se lo propone». El inspector señaló hacia la puerta, llamando a su agente que esperaba afuera. Mientras se llevaban a la señora Bantry, la esposa del vicario rompió a llorar en voz baja en el banco de atrás. La señorita Marple le puso una mano en el hombro. «Hay consuelo, señora Clement», dijo con dulzura, «al saber que la misericordia empieza donde termina la certeza». Cuando salieron de la iglesia, la gente del pueblo se congregaba, atraída por el instinto de la importancia. Rostros pegados a las ventanas, conversaciones en voz baja a media frase. Graves murmuró algo sobre procedimiento y pruebas, pero la señorita Marple apenas lo oyó. Su mirada estaba fija en el campanario, donde el último temblor de la campana aún resonaba en el aire. El sonido había evocado la verdad, pero no la paz. La verdad, pensó, rara vez era pacífica, simplemente reemplaza el misterio con la compasión. Se giró hacia el verde, mientras el sol de la tarde caía pálido y tenue sobre el sendero. La tetera con forma de cisne sería tomada como prueba, las cartas selladas y los chismes pronto reinterpretados en algo agradable. St. Mary Mead purificará su conciencia como purificaba su plata. Y sin embargo,
Al detenerse junto a la puerta del cementerio, un atisbo de inquietud cruzó su expresión. Algo aún la inquietaba. Un detalle tan insignificante que había escapado incluso a la confesión. La señorita Marple permaneció un momento más bajo la puerta del cementerio, con la mano enguantada apoyada ligeramente sobre la fría piedra. El silencio que siguió a la confesión le pareció extraño, demasiado simétrico, como un cuadro arreglado para complacer la vista, pero que delataba lo que había sido recortado de su marco. Una confesión que llegaba con tanta gracia siempre ocultaba una imperfección. Conocía el ritmo de la culpa, y la de la señora Bantry había sonado un poco desafinada. La última vibración de la campana se apagó cuando el inspector Graves salió de la sacristía con su agente. «Eso es todo, supongo», dijo, aunque su tono carecía de convicción. Una lástima, pero bastante claro. Motivo, oportunidad, confesión, todos los adornos. La señorita Marple le dedicó un pequeño gesto distraído. «Sí, así es, aunque son los adornos los que suelen ocultar los huesos». Frunció el ceño, desconcertado, pero siguió su mirada hacia el verde lugar donde los aldeanos se congregaron en cautelosos grupos, asimilando ya la tragedia. La esposa del vicario estaba pálida y sollozando cerca del sendero, rodeada por el brazo de su esposo, protegiéndola. La señora Hewson se había retirado a su cabaña, rechazando el consuelo. La señora Price Ridley susurró tan alto que se la oyó que siempre había sospechado que la mujer de Bantry tenía una moral poco sólida. Así, el orden se restableció en la superficie. La señorita Marple se disculpó y caminó lentamente hacia el salón parroquial. La tetera, ahora sellada por la policía, había dejado un espacio vacío en la mesa de servicio, un brillo inexpresivo donde antes se sentía el orgullo. Pasó la yema de un dedo suavemente sobre el paño y aún quedaba el tenue círculo de pulimento, como si el fantasma del objeto se negara a desvanecerse. Se giró, notando algo extraño en la disposición de las piezas de té que aún se secaban en el aparador. Las cucharas restantes estaban perfectamente emparejadas, excepto una. Su gemela había sido encontrada en el cementerio, la otra en la vicaría. Sin embargo, esta última huérfana tenía una leve muesca en la base del mango, que no formaba parte del juego original. La señorita Marple ladeó la cabeza y un pensamiento interior se alineó con una silenciosa satisfacción. No fue la tetera la que asestó el golpe fatal, ni la mano de la señora Bantry la que la empuñó. Afuera, el viento se levantaba suavemente, agitando las cortinas. Casi podía oír de nuevo el eco de la voz del vicario, tranquilizadora, vibrante y llena de compasión, y el leve temblor de sus manos mientras servía el té. La compasión podía disfrazar la crueldad con más facilidad que el odio. La señorita Marple cruzó el pasillo y abrió el pequeño armario donde se guardaba la vajilla. Allí, escondido tras una pila de platos, había un candelabro de latón, pero no del altar. Su base tenía el mismo grabado de cisne que las cucharas. Lo levantó con cuidado. El borde estaba ligeramente abollado, y en la ranura inferior se veía un leve residuo oscuro. Cuando el inspector Graves entró momentos después, siguiendo su intuición con su habitual escepticismo, se volvió hacia él con su sonrisa tranquila, casi de disculpa. «Verá, inspector, el problema con las confesiones es que a menudo se destinan al pecado equivocado. El orgullo de la señora Bantry puede haber arruinado su reputación, pero no a su hombre. Creo que esto le corresponde». Tomó el candelabro, con el rostro indescifrable. «¿Estás diciendo que es otra persona?» «Señora Clement», dijo la señorita Marple en voz baja. «Me temo que sí». Graves exhaló, entre cansado e incrédulo. «¿La esposa del vicario?» La señorita Marple asintió. Fue su mano la que convirtió la compasión en violencia. Adoraba la apariencia de virtud, la suya, la de su esposo, la de su parroquia. Cuando descubrió la correspondencia del señor Hewson con la señora Bantry, creyó que estaba preservando la decencia al confrontarlo discretamente después de la fiesta. Pero cuando él se burló de ella por entrometerse, la indignación puede volverse notablemente física. El inspector miró el latón abollado. «¿Y la confesión?» «La señora Bantry le dio la absolución perfecta», respondió la señorita Marple. «Una mujer orgullosa, ya agobiada por su propia culpa, siempre imagina que el sufrimiento se puede expiar con sufrimiento. La señora Clement se lo permitió. Nunca habría soportado el escándalo. La histeria moral es contagiosa». Negó con la cabeza lentamente. «Lo dices por instinto». La señorita Marple sonrió. «Qué observación, inspector. La cera de las velas en las cucharas, las velas de marfil de Muchwood, el temblor en sus manos cada vez que se pronunciaba la verdad.
Había estado encendiendo velas conmemorativas en la tumba de los Hewson antes del amanecer todos los días desde el asesinato. Una extraña devoción para una vecina, a menos que buscara perdón donde no podía darlo. La observó un momento más y luego señaló con la cabeza a la torre de la iglesia. «Haremos que la traigan», en silencio. «No hace falta», dijo la señorita Marple mirando hacia el verde. «Ya viene». La señora Clement subía por el sendero, con el rostro sereno pero agotado, el chal firmemente abrochado al cuello. Los vio a través de la puerta abierta. Dudó y luego entró. «Me pregunté cuánto tardaría», dijo en voz baja. «Me dije que fue un accidente. Él me provocó y dijo que la iglesia estaba llena de hipócritas, que no me atrevería a manchar mi conciencia con la verdad». Y entonces recuperó la compostura. Él rió. El inspector Graves no dijo nada. Solo tomó con cuidado el candelabro de la mano de la señorita Marple. La señora Clement lo siguió con la mirada, casi con alivio. «He estado rezando desde entonces, pero las oraciones no pueden arreglar lo que no está hecho». La señorita Marple le puso una mano firme en el brazo. «No, querida. Pero la confesión, cuando finalmente es sincera, a veces puede hacerlas soportables». Más tarde, mientras el alguacil se alejaba con la esposa del vicario entre la pequeña multitud, la luz del atardecer se filtraba oblicuamente por las ventanas de la nave, iluminando la barandilla de latón del altar con un suave resplandor. El pueblo, en su decencia colectiva, observaba en silencio. Nadie hablaba. Los chismes vendrían después, susurrados con gentileza y cortesía. Por ahora, incluso el escándalo se mantenía en orden. El inspector Graves se volvió hacia la señorita Marple, que estaba fuera de la puerta. «Nunca entenderé cómo lo ve, señorita Marple». Ella sonrió. «No lo ve, inspector. Simplemente lo reconoce. Todo delito es solo una exageración de la buena educación». Me miró fijamente, entre divertido y admirado. «Algún día tendrás que explicarlo». «Dudo que sirva de algo», dijo con suave ironía. «Las explicaciones rara vez mejoran la verdad». Se separaron en el prado. El vicario se encontraba en la escalinata de la iglesia, una figura solitaria, ensombrecida por el peso de la ausencia de su esposa. Al otro lado de la calle, la señora Bantry permanecía junto a la puerta, con la cabeza en alto, decidida a reescribir su lugar en la historia. Y en algún lugar tras las cortinas corridas, la señora Hewson lloraba no por su marido, pensó la señorita Marple, sino por la imagen de él que ya no podía mantener. Al anochecer, el pueblo había recuperado su ritmo habitual. La tetera cantaba en la cocina de la señorita Marple, el gato se acomodaba junto a la chimenea, y el último resplandor del día se extendía como una bendición sobre los tejados que fingían inocencia. Se sirvió una taza de té, perfectamente transparente y ámbar, y observó cómo el vapor ascendía en espirales. Su mirada se dirigió a la ventana donde el arbusto de lilas se mecía con la brisa, con su aroma denso y dulce. Bajo sus ramas brillaba tenuemente una cucharilla perdida, la última, medio enterrada en la hierba. Sonrió sin molestarse en buscarla. Algunas cosas, pensó, es mejor dejarlas en las apariencias. El reloj dio las 7. El sonido resonó suavemente por la cabaña, tranquilo y pausado, como si el tiempo mismo aprobara su silencio.